Bueno, quiero aprovechar en esta oportunidad que el Creador, el Todopoderoso, nos da en este tercer mensaje para continuar el mensaje de reflexión del video anterior, del video de reflexión número 2, y justamente de esta forma explicar cuál es el verdadero camino al Padre, ¿no? Al Elohim, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, al que nos creó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Y es justamente la oportunidad de poder saludarles una vez más a todos ustedes, hermanos, hermanas, oyentes, creyentes, no creyentes, todos los que escuchan este mensaje por la voluntad del Todopoderoso. Les saludo a cada uno de ustedes y quiero continuar con el mensaje de reflexión. Me gustaría leer en el libro de Juan, en el capítulo 14, del verso 1 al verso 7. En la versión de la Reina Valera leeremos primero, que dice así, lleva por título Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. También me gustaría poder lecturar en la versión hebrea en español. Dice así, no se dejen turbar de ley, tengan vitachón en Yahvé y también vitachón en mí. En la Vallit de mi Jaab hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén ustedes. Saben a dónde yo voy y saben el derek. Tomás le dijo, Mashiach, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el derek? Habló Yahvé, habló Mashiach, diciendo, yo soy el derek, la Emet y la Chayim. Nadie viene al Jaab sino por mí. Continuemos en el versículo 7, hermanos. Vamos a continuar el versículo 7, que dice así. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Jaab, y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué leemos este mensaje, hermanos, hermanas, estimados oyentes? Para continuar con el mensaje de reflexión pasado en el cual estábamos comentando justamente que en la actualidad tanto creyentes como no creyentes, ministros, evangelistas, personas, comunicadores sociales con acceso, todas las personas con acceso a las redes sociales, al internet, todas las personas que tienen la capacidad de poder comunicar, expresar sus ideas, opiniones, conocimientos, creencias, evangelios, fábulas, etcétera, etcétera, tergiversan el camino a la salvación, el camino a la verdadera vida eterna. Y es sabido, ¿no? Justamente como lo mencionábamos en el mensaje de reflexión pasado, que pues ahora a la salvación le dicen muchas veces creer en que nosotros mismos somos dioses y que por nosotros mismos tenemos que salvarnos,
o creer en los santitos, o creer en las religiones, creer en diversas fábulas, nuevas filosofías, huecas sutilezas, como también se menciona en la palabra del Creador. Sin embargo, el Cordero Inmolado, cuando vino a esta tierra, dado que lo hemos leído tanto en la versión de la Reina Valera como en la versión de la Biblia hebrea en español, lo vemos, ¿no? Que nos indican que Él es el único. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y es más, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. O sea, obviamente nosotros sabemos que esa traducción, la de la Reina Valera, no es la más fidedigna. Sin embargo, entendemos a qué se refiere cuando dice creéis en Dios. O sea, creemos justamente en el Todopoderoso, en Yahvé, nuestro Creador, el que creó los cielos y la tierra. Cree también en mí. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Y sabéis a dónde voy en el verso 4, y sabéis el camino. Y uno de sus discípulos, Tomás, le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y él le dice, no, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque como mencionábamos al final del mensaje de reflexión pasado, hoy en día el mundo, los comunicadores sociales, los comunicadores por internet, los predicadores, muchas las personas, la mayoría está totalmente confundida, ya no saben en qué creer, algunos toman como el Cordero Inmolado era un engaño, otros toman al Cordero y al Todopoderoso, a Yahvé, otros toman solo a Yahvé como el engaño y lo separan del Cordero Inmolado sin darse cuenta que están cometiendo un error. Podemos entender que desde tiempos antiguos, por cada sociedad, por cada era, por cada gobierno que hubo desde la antigüedad, desde que estuvo el hombre en esta tierra, antes del diluvio como después del diluvio, siempre hubo una élite que estaba gobernada por la oscuridad, por las tinieblas, por el enemigo, como el mayor jefe en cada gobierno que ha habido. ¿Por qué? Porque se le entregó durante este periodo corto de tiempo, finito, que el Todopoderoso le permitió tener al adversario para que de esa manera pueda demostrar el Todopoderoso que el mezclar la luz y la oscuridad no llevaría a nada bueno. Y a través de todos estos gobiernos que han habido desde la antigüedad hasta hoy en día, se ha malinterpretado, se ha mal traducido, se ha tergiversado, se ha cambiado, se ha quitado, se ha añadido, se ha hecho lo que se ha querido con todos los textos, con todo el conocimiento verdadero, con todo el antiguo pacto, el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque a día de hoy, incluso sin considerar ni siquiera ya de esa manera, sabemos que realmente han hecho lo que han querido con todos estos textos, pero ya sin tomar en cuenta siquiera eso, solamente con el traducir de un lenguaje a otro, muchas palabras se pierden, muchas frases se pierden, muchas frases se tergiversan, y consciente o inconscientemente, de una u otra manera, el mensaje nos ha llegado, pero aún así no podemos excusarnos en eso para decir que tanto el Cordero Inmolado, o solo el Cordero Inmolado, o solo el Creador del todo, el Todopoderoso, solo Yahvé, o ambos juntos son un error, son el falso Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día abunda en las redes sociales, abunda demasiado el decir que todo es falso, todo es un error, que el Dios del antiguo pacto, entre comillas, la palabra Dios también no está bien dicha porque hace referencia a otra entidad, pero como se debería decir más entendible es Elohim. El Elohim del antiguo pacto eh, es un demonio, es la oscuridad, es lo que le dicen, por así decirlo, el enemigo, el adversario, lo han tergiversado completamente. Y sin embargo, al enemigo le dicen que es la luz, como también estaba escrito en la palabra del Creador, que a lo bueno lo llamarían malo, a lo malo lo llamarían bueno, y pues se cumple. Y esto no viene de ahora, esto viene desde la antigüedad, solo que como este es el último tiempo se está masificando. Y ahora se aprovechan de que de manera consciente o inconsciente,
todas las sociedades bíblicas, todas las organizaciones que han traducido por causa de la élite, reyes, gobernantes, lo hicieron mal, hicieron lo que quisieron, pero aún con todo eso, si uno lee realmente conscientemente, creyendo en el Todopoderoso, pidiéndole iluminación para que te puedas realmente aprender de su palabra, aprender de él, pues llegas a entender el verdadero mensaje de salvación y te das cuenta que si lo que se le acusa tanto al Cordero Inmolado como al Todopoderoso, lo que le acusan de ser un Dios tirano, que nos tiene oprimido, que le dicen el demiurgo, que le dicen el enemigo, el Satanás, que le dicen adversario, que le dicen Dios reptil, que no sé qué tantas cosas le dicen ya al Todopoderoso, a Yahvé, al Creador de los cielos, de la tierra, y solo porque están ahí las malas traducciones, están ahí la gente que quitó, añadió, tergiversó, combinó, mezcló, engañó, utilizando los textos del antiguo pacto. Y sin embargo, aún con todo eso, nosotros llegamos a entender los que realmente el Todopoderoso en su misericordia nos abre el entendimiento, no para vanagloria nuestra, sino para por la misericordia del Todopoderoso, para que su palabra sea realmente entendida, podamos llegar a la luz del conocimiento de la verdad, que es el Cordero Inmolado, pues en su misericordia logramos entender el mensaje, a pesar de todo lo que han manipulado las escrituras. Llegamos a entender y vemos el claro error, el claro engaño que está, ¿no? En cada persona que usa el antiguo pacto, el antiguo testamento, el nuevo pacto, el nuevo testamento, la Biblia lo usan para su conveniencia, para decir que el Creador, el Todopoderoso, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, por Él vivimos, por Él existimos, Él nos da el aire de respirar, el agua que bebemos, los alimentos, la vida, los familiares, la salud, que Él es el tirano, que Él es el demiurgo, que él es el culpable de todo, pero qué bien la sociedad, la humanidad busca que vivir en total degradación, perversión, libertinaje, destruyéndose unos a los otros, y como siembran mal, siembran pecado, siembran errores, siembran cosas negativas, cosechan eso negativamente. Pero nunca escuché a nadie que culpara eso a la ley del karma, nunca escuché a nadie que culpara al siembra y cosecha, pero sí culpan a todo lo demás. Culpan, todos culpan a Yahvé, al Creador, y lo dicen tirano, le dicen demiurgo, le dicen el que nos oprime. Y esto no viene de ahora, esto viene desde siempre, solo que ahora se está masificando y sin entender siquiera realmente la palabra del Creador, mencionan blasfemando su nombre en su inconsciencia, porque realmente no son conscientes. Muchos de los comunicadores que hablan en contra del Creador no son conscientes realmente que al referirse a Yahvé como el demiurgo, el enemigo, Satanás, el que los oprime en esta cárcel, entre comillas, terrenal, etcétera, están blasfemando, están amontonando condenación contra su propio ser. ¿Por qué? Porque al verdadero Satanás, enemigo, adversario, lo llaman la serpiente que quiso brindar el conocimiento, liberarlo de la atadura. Y sin embargo, al verdadero Todopoderoso que vino, se encarnó, fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, lo, lo, lo maletean, por así decirlo, lo hacen el peor. ¿Por qué? Porque desconocen la escritura, no leen, no entienden que en la antigüedad no solamente existieron, por así decirlo, la humanidad como tal, sino que incluso, mira, sin contar todo lo referente a los Nefilim, cuando los ángeles caídos, los vigilantes, se mezclaron con las mujeres, llegó una raza que no era humana y vinieron y destruyeron y hubo clamor por parte de la humanidad. Y eso no solo pasó antes del diluvio, sino que siguió pasando después del diluvio. Por eso es que David, por ejemplo, se enfrentó a Goliat, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no solamente en este plano existencial, en esta tierra, existe la humanidad, existen también en el nuevo pacto, también menciona entidades
referenciando a lo que es principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas. Sin contar ni siquiera a que en todo tiempo ha habido humanidad, o sea, gente de las mismas personas, la humanidad, ha habido también humanidad que se inclina no a cometer un error y arrepentirse, no, o ya caer 2, 3 veces puede ser y arrepentirse, no, sino a gozar, a disfrutar el mal. Por ejemplo, los cainitas, los descendientes de Caín, los descendientes de Cam, todos los pueblos gentiles paganos que incluso llegaron a sacrificar a sus propios hijos, pasarlos por fuego ante entidades malévolas, ante enemigos del Creador como son esos ídolos, dioses, entidades oscuras llamados Moloch, Baal, etcétera, etcétera. Y de eso no escucho a nadie criticar a Baal, no escucho a nadie que critique a Moloch, no escucho a nadie que critique a Ásera, a todas esas deidades paganas. Nadie los critica. Pero al Yahvé, al Creador que se encarnó, dio a sí mismo, se entregó en el madero para darnos vida eterna y llevar los pecados de toda la humanidad y que a través de él entrara la salvación, todo el mundo se encarga de maletearlo, todos aquellos que no entienden que sí, si por A o B tuvo que, en difícil decisión, evitar que la humanidad se pereciera por causa de aquellos vigilantes y sus descendientes, los Nephilim, que querían destruir a la humanidad, porque siempre ha sido esa la necesidad del enemigo, siempre ha sido destruir. En alianza con el primer ángel caído, lo único que han buscado es destruir a la humanidad, eliminar a toda la creación del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en su orgullo, en su soberbia, quieren hacerse más que el Creador. Y no van a parar hasta el último, hasta la última etapa, hasta la última era en la que van a estar enfrentándose al Creador, porque desde inicio siempre ha sido eso, enfrentándose al Creador, rebelándose, no queriendo someterse, no queriendo humillarse, sino queriendo vivir en un libertinaje completo, en un mundo sin reglas, en un mundo en el que haz lo que quieras, esa es tu ley, esa es tu voluntad, así como muchos ritualistas, magos, paganos, élites, todo lo que quieren es libertinaje completo, que no haya reglas y que haya pura tecnología, pura bendición, pero portándose y haciendo cosas aberrantes, degradantes, abominaciones, aberraciones, perversiones. Quieren eso y quieren que les vaya bien, cuando el creador del todo lo que quiere es libertad, pero no libertinaje, no quiere que su pueblo esté en libertinaje, en degradación, en perversión, matándose los unos a los otros, porque lo que hoy conocemos como culturas antiguas, que entre comillas le llaman reseteos, Tartaria, Atlántida, etcétera, en todos esos pueblos, civilizaciones antiguas que ya no existen, lo que ha pasado es que la humanidad, en combinación con la descendencia de los ángeles caídos, tanto antes del diluvio como después del diluvio, llegaron a tener una tecnología, una sociedad tan avanzada, pero tan avanzada. Sí, es verdad, sí, lo llegaron a tener. No había enfermedades, no había hambre, pero ¿saben qué pasaba? Lo que pasaba es que la perdición, la degradación, la abominación, la aberración era terrible. Se mataban entre ellos, comían carne humana. Incluso hay, por así decirlo, una frase que es probable que sea muy cierto, que el cerdo podría ser una mutación, un experimento de un animal como el jabalí, y la humanidad, para hacerlo más sencillo, la transición para esos pueblos antiguos, el comer humanos. Y eso no es una mentira, no es una broma, está registrado en culturas antiguas que existieron pueblos que comían carne humana, que el canibalismo está hasta en la Biblia. Entonces, pasaban a sus hijos por fuego. Qué clase de humanidad, ser humano, por así decirlo, persona, varón, mujer, puede llegar a ese grado de degradación, de adorar a dioses, ídolos falsos, entidades negativas, matándose, destruyéndose, comiéndose a sí mismos? Y eso es lo que buscan hoy en día. Quieren regresar a eso, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice un pasaje también en la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Y eso lo dice Salomón, uno de los patriarcas más sabios, que también se inclinó hacia la oscuridad en su tiempo. Entonces,
nosotros ya sabemos, ¿no?, que el Creador desde la antigüedad viene anunciando lo que se avecina en estos tiempos, que es el futuro, por así decirlo, y estamos en el último tiempo, pero no hay nada nuevo, porque así como en los días de Noé, así será la venida del Cordero inmolado, para juzgar a las naciones, ya no para redimir a las naciones, porque ya lo hizo cuando vino, y lo crucificaron, lo humillaron, se entregó a sí mismo para salvarnos, y ahora viene para juzgar. Entonces, ¿qué excusas daremos si seguimos nosotros prestándonos a culpar al Creador de todas las cosas, a pesar de todos los sacrificios que Él ha hecho y de todas las maneras que ha tratado para salvarnos, para que todos aquellos ángeles caídos, creación rebelde, humanidad rebelde que han querido destruir, porque una vez que una persona podemos ver que existen, ¿no?, entidades, seres que ya ni siquiera se podría decir humanos, personas humanas, ¿por qué? Seres humanos, ¿por qué? Porque hay gente que se deleita en la maldad. Y ya no hablamos solamente de humanos, personas, sino hay seres, entidades que se deleitan en la maldad. Eso no es cometer un error y arrepentirse, eso es gozar la maldad. Y en el postrer tiempo, en este último tiempo, la mayoría de personas se les enfriaría el amor. Y eso también está profetizado. Entonces, por así decirlo, no podemos esperar realmente querer comportarnos en perversión, en aberración, en abominación, en libertinaje y que nos vaya todo bien, porque estamos sembrando mal. ¿Cómo esperamos cosechar bien? Entonces, dejemos ya de tergiversar las cosas, engañar a las personas, todos los que hablan en contra del Creador de los cielos, de la tierra, el que nos forma en el vientre de nuestra madre, en contra, todos los que están en contra de Yahvé, de Yahshua. ¿Por qué? Porque utilizan mal la palabra del Creador, están leyendo traducciones erróneas, no entienden, no entienden el propósito de por qué se destruyeron los pueblos paganos de anteriores. ¿Por qué? Porque hacían aberraciones, abominaciones, no había ajabá en ellos, no había amor, no había misericordia, no había mansedumbre, no había bondad. Y por eso es lo que usan esas fábulas de que tú eres tu propio Dios, o que Yahvé es Satanás, que Yahvé es la serpiente, Yahvé es el demiurgo, y se prestan para decir, no, que Buda, la iluminación, o no, que Mahoma, el Corán, o no, porque solo hay un solo camino y es el Cordero inmolado, no hay otros. Pueden haber venido muchos falsos profetas, falsos mesías, falsos salvadores en esta tierra, pero solo hay uno que cumple realmente con el propósito, con la encarnación del Todopoderoso, y ese Yahshua HaMashiach. No hay más. Entonces, Él es el Elohim de los Elohims que se encarnó en esta tierra. Y ahora me gustaría continuar con la lectura en este mensaje. Regresemos a lo que es el libro de Gálatas, en el verso 1:10. En el capítulo 1, el verso 1 al verso 5, y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leámoslo también en la versión hebrea en español. Dice así: Shaul, un Sholiach, no por parte de los hombres, ni por medio del hombre, sino por Yahshua HaMashiach, y de Abí, Yahvé, que le resucitó de entre los muertos. Todos los hermanos israelitas que están conmigo, a las Keilot israelitas de Galacia, favor inmerecido a ustedes y shalom de parte de Avinu, Yahvé, nuestro Elohim, y de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este perverso Olam Hasé, de acuerdo a la voluntad de Yahvé, nuestro Elohim, a quien sea la Tiferet le Olam Ba et Amén.
Claramente, tanto en la versión en hebreo, en español, como en la versión que tenemos acá, en la Reina Valera de 1960, podemos darnos cuenta que la salvación viene por medio del Cordero Inmolado, del Todopoderoso. Es importante recalcarlo, es importante recordarlo, que todos lo sepamos y lo recordemos siempre, que la única forma de salvarnos de este siglo, de esta era, de esta etapa mala, de esta perdición que hay en la humanidad actual, porque ya ni siquiera se necesita mencionar toda la aberración, perversidad, libertinaje, toda la inmoralidad que existe hoy en día en nuestra tierra. Hemos dejado de ser humanos por causa de que hemos muchos abandonado las sendas antiguas, el camino a la salvación, y nos hemos deleitado en entidades, en fábulas, en cuentos, en diosesitos, en ídolos, en tantas cosas, porque la humanidad no quiere saber del Todopoderoso, no quieren humillarse, no quieren someterse, y no te humillas para supuestamente para, para, para servir a un ídolo, te humillas porque reconoces que tú mismo no puedes salvarte desde que tu primer padre y tu primera madre, Adán y Eva, que son una sola carne, ambos cometieron errores, como una sola carne cometieron el error, todos merecíamos morir, todos merecíamos ser condenados al lago de fuego, a la perdición, que seamos desvanecidos, pero es el Creador en su misericordia, así como el hombre intentó llegar a hacerse todopoderoso Dios, ¿no? Porque eso es el engaño de la serpiente en el huerto del Adán, en el huerto del Edén le dijo, ¿no? A Adán y Eva, si comieres del árbol, del fruto del árbol, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y le mintió diciendo que no morirían. Y mira cómo la vanidad le llegó a Eva, le llegó a Adán, y aceptaron, porque trataron de hacerse como Elohim. Entonces el Todopoderoso en su misericordia, al estar en esta tierra, demostró en carne humillarse hasta lo sumo, haciéndose como hombre. El Todopoderoso se hizo como hombre. Y es por eso que se le entrega luego, en el libro de Revelaciones, en lo conocido como Apocalipsis, se le entrega toda la potestad sobre los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo. En el ejemplo que nos entregó en Yahshua HaMashiach cuando vino a esta tierra, es algo que es difícil de entender para la humanidad, para todos aquellos que se cierran, que se endurecen su corazón, no quieren humillarse al Padre, no quieren humillarse al Creador de todas las cosas, reconocerlo como su Salvador, sino que por sí mismos quieren salvarse, por sí mismos quieren escuchar fábulas, mentirse a sí mismos, engañarse. ¿Por qué? Porque están en contra, porque no hay un camino intermedio. O estás a favor del Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, entendiendo sus mandatos, entendiendo sus mandamientos, o simplemente lo atacas. O estás en contra o estás con el Todopoderoso. Pero si estás en contra, créeme que tu fin es la muerte. Sin embargo, si estás con el Todopoderoso, tendrás vida eterna porque creíste en Él, confiaste en Él, aunque no lo viste. Y ese es el gran mérito de esta generación, de esta etapa, porque muchos por fe creemos, sin haberlo visto, porque cuando Él se encarnó ya hace un buen tiempo, no lo hemos visto, pero creemos en Él. Creemos que a través de Él obtenemos la salvación por su misericordia, no por nuestros actos, no por las fábulas, no por pasarnos 10 horas leyendo el antiguo pacto, el nuevo pacto, no por nuestras acciones, sino por su misericordia, porque lo reconocemos al Cordero Inmolado como nuestro Salvador, porque sin Él nada somos. Entonces dice también: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, justamente podemos ver en efecto, el mensaje queda claro, ¿no? Confiemos en el Todopoderoso, adelante. Todos nosotros sigamos creyendo en Él, tengamos fe en Él, y estaremos brindando nuevos mensajes respecto
a todos estos temas. Muchas gracias.